¿Por qué algunas personas, a pesar de sus talentos y logros, se sienten siempre menos que los demás? ¿Qué hace que alguien oculte una profunda inseguridad detrás de una fachada de superioridad? ¿Por qué el fracaso, real o imaginado, puede convertirse en el núcleo de una identidad personal? ¿Y qué caminos existen para superar este sentimiento de insuficiencia que tanto condiciona la vida humana? Estas preguntas, que atraviesan la psicología, la filosofía y la experiencia cotidiana, encuentran una de sus respuestas más penetrantes en la teoría del complejo de inferioridad desarrollada por Alfred Adler. Adler, médico y psicoterapeuta austríaco, fue uno de los primeros en reconocer que la sensación de inferioridad no es solo una debilidad personal, sino una experiencia universal que puede actuar como motor de superación o como trampa psíquica. En su obra, el sentimiento de inferioridad no es algo patológico por sí mismo, sino un punto de partida inevitable en la vida humana. Todos nacemos frágiles, dependientes y limitados. Sin embargo, cuando estas sensaciones se cristalizan y se profundizan, se transforman en un complejo de inferioridad que impide al individuo desarrollarse con libertad, afectando su autoestima, sus relaciones y su capacidad para afrontar los desafíos vitales. Haremos una exploración sistemática y crítica del complejo de inferioridad, no solo como concepto clínico, sino como clave interpretativa de la psicología moderna. Analizaremos su origen teórico en el pensamiento de Adler, su desarrollo en el marco de la psicología individual y su vigencia en el contexto actual. El objetivo no es solo comprender cómo se forma este complejo, sino también qué posibilidades ofrece la teoría adleriana para superarlo mediante el esfuerzo consciente, la cooperación social y la construcción de un sentido de vida. Vivimos en una época en la que los estándares de éxito, belleza y competencia son cada vez más altos y más visibles. Las redes sociales, la cultura del rendimiento y la comparación constante generan un entorno propicio para que los sentimientos de insuficiencia se multipliquen y se profundicen. En este escenario, las ideas de Adler resultan más relevantes que nunca, no como recetas de autoayuda simplista, sino como un llamado a entender la complejidad del alma humana, sus heridas y su potencial de transformación. En este video se propone, entonces, recorrer las múltiples dimensiones del complejo de inferioridad, sus raíces en la infancia, su vínculo con el entorno familiar y cultural, sus formas de compensación, positivas y destructivas, y su papel en la configuración del carácter. A su vez, se presentarán las herramientas terapéuticas que Adler diseñó para abordar este problema y se evaluará el lugar que ocupa esta noción en la psicología contemporánea. Adler, muchas veces opacado por figuras como Freud o Jung, fue un pionero en pensar al ser humano no como un ente escindido entre pulsiones, sino como un organismo unificado, en lucha por dar sentido a su vida dentro de un entramado social. Rescatar su concepción del complejo de inferioridad es, en este sentido, un acto de recuperación crítica, volver a una teoría que pone en el centro no el trauma, sino la capacidad humana de orientarse hacia fines superiores, incluso cuando nace de la sensación de no estar a la altura. Contexto histórico y ruptura con Freud. Para comprender en profundidad el concepto de complejo de inferioridad según Alfred Adler, es necesario situarlo en el contexto de su formación, sus relaciones intelectuales y las tensiones históricas que marcaron el nacimiento de la psicología individual. Adler no fue solo un innovador teórico, fue también un pensador que reaccionó críticamente ante los límites del psicoanálisis ortodoxo y que buscó construir una psicología más abierta, integradora y centrada en el ser humano como totalidad. Adler nació en 1870 en Rudolfsheim, un suburbio de Viena, en una familia judía de clase media. Desde muy joven, su salud fue precaria, padeció de raquitismo, neumonía y otras enfermedades graves, lo que lo hizo muy consciente de sus limitaciones físicas y del contraste entre su cuerpo débil y el de su hermano mayor, sano y atlético. Estas experiencias tempranas, según él mismo reconocería más tarde, despertaron un impulso interno de superación que influiría decisivamente en su pensamiento psicológico. Estudió medicina en la Universidad de Viena y, tras graduarse, se especializó en oftalmología, aunque más tarde se volcó hacia la medicina general y finalmente a la psiquiatría. A comienzos del siglo XX, en el efervescente clima intelectual de Viena, Adler entró en contacto con Sigmund Freud, quien estaba dando forma al naciente movimiento psicoanalítico. En 1902, se unió al llamado Comité Psicoanalítico de los Miércoles, una reunión semanal de médicos e intelectuales en casa de Freud.
Rápidamente se convirtió en uno de los miembros más destacados del grupo, al punto de ser nombrado presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1910. Sin embargo, la relación entre Adler y Freud fue siempre ambivalente. Aunque compartían el interés por explorar el inconsciente y por desarrollar una psicología profunda, sus diferencias teóricas eran notables desde el principio. El punto de ruptura más importante fue la interpretación del conflicto psíquico. Para Freud, el núcleo de la vida psíquica estaba dominado por pulsiones sexuales reprimidas y por la dinámica del ello, el yo y el superyo. Adler, en cambio, rechazaba el reduccionismo sexual de Freud y consideraba que la voluntad de poder, una fuerza motivacional hacia la superación personal, era más central que el deseo sexual. Además, Adler tenía una visión mucho más social del individuo, creía que la personalidad se construye dentro de un entorno, a través de relaciones humanas y metas subjetivas, y no como el resultado inevitable de pulsiones biológicas. Estas divergencias se agudizaron con la publicación de su obra Estudio sobre la inferioridad de los órganos y su compensación psíquica en 1907, donde Adler analizaba cómo las deficiencias físicas podían influir en la psique, pero también cómo el individuo podía compensarlas mediante un desarrollo simbólico, intelectual o social. Freud consideró esta obra una desviación inadmisible del enfoque psicoanalítico, y en 1911 la ruptura se formalizó. Adler abandonó el círculo freudiano y fundó su propio grupo, la Sociedad de Psicología Individual. La psicología individual, nombre elegido por el propio Adler, no hacía referencia al individualismo, sino al intento de comprender al ser humano como una unidad indivisible. Frente al psicoanálisis, que dividía la mente en estructuras conflictivas, Adler proponía una visión holística. Cada persona tiene un estilo de vida único, una manera coherente de pensar, sentir y actuar, que se forma en los primeros años de vida y que responde a una meta subjetiva, muchas veces inconsciente. En esta visión, el complejo de inferioridad ocupa un lugar central, no como patología, sino como parte del impulso hacia la superación. La psicología individual también se destacó por su orientación ética y social. Adler fue uno de los primeros psicólogos en insistir en la importancia de la educación, el entorno familiar y el sentido de comunidad en la formación de la personalidad. Mientras Freud enfatizaba los conflictos internos y la represión, Adler ponía el acento en la cooperación, el esfuerzo y el desarrollo de vínculos significativos. Para él, el individuo solo podía considerarse sano cuando desarrollaba un sentimiento de pertenencia y de responsabilidad hacia los demás. Esta dimensión social anticipó muchos de los postulados de la psicología humanista y de la psicoterapia contemporánea. En el periodo entre guerras, Adler llevó su pensamiento a distintos ámbitos. Dio conferencias en Europa y Estados Unidos, escribió libros de divulgación y fundó clínicas infantiles donde su enfoque era aplicado con éxito en el ámbito educativo. También colaboró con movimientos pedagógicos progresistas y promovió activamente la idea de que los problemas psicológicos deben ser abordados en relación con el contexto social que los produce. La separación con Freud, por tanto, no fue solo un desacuerdo técnico, representó dos formas distintas de ver al ser humano. Para Freud, el sujeto está atrapado en un conflicto eterno entre pulsiones y normas. Para Adler, en cambio, el ser humano es un proyecto abierto, motivado por un anhelo de superación que puede ser orientado hacia la vida social y el bien común. Esta ruptura permitió a Adler desarrollar una visión propia del sufrimiento humano, una que no reduce los síntomas a traumas reprimidos, sino que los entiende como estrategias compensatorias frente al sentimiento de inferioridad. Su propuesta, radical para la época, fue devolver al individuo la responsabilidad sobre su vida, sin negar su vulnerabilidad, pero confiando en su capacidad creativa para reinventarse. Es desde este marco que el complejo de inferioridad cobra su verdadero significado, no como una debilidad a suprimir, sino como un punto de partida para comprender, ayudar y transformar. Fundamentos de la psicología individual. La psicología individual, desarrollada por Alfred Adler tras su ruptura con Freud, constituye una de las propuestas más coherentes, humanistas y holísticas dentro de la historia de la psicología profunda. A diferencia de otras corrientes centradas en el conflicto intrapsíquico o en la determinación biológica, la psicología individual parte de una convicción fundamental: el ser humano es un todo indivisible, orientado hacia una meta y profundamente influido por su contexto social.
Este enfoque no solo da lugar a una teoría de la personalidad, sino también a una ética y a una pedagogía centradas en la responsabilidad, la cooperación y el desarrollo del potencial individual. Unidad de la personalidad. Uno de los pilares del pensamiento adleriano es la unidad de la personalidad. Adler rechaza cualquier visión fragmentada de la psique humana. Para él, no existen compartimentos estancos dentro del alma, ni un inconsciente escindido del yo, ni una lucha constante entre instancias internas como el ello, el yo y el superyo. Por el contrario, cada individuo posee una organización psíquica unificada que expresa una dirección coherente incluso en sus síntomas, contradicciones o desviaciones. Esta dirección se manifiesta en lo que Adler llama estilo de vida, un patrón único y constante de percepción, pensamiento, emoción y conducta, que se forma en la infancia y guía la vida entera. Este concepto tiene profundas implicaciones, implica que cada persona elabora, desde muy temprano, una interpretación subjetiva del mundo y de sí misma, en la que se apoyará para afrontar los desafíos de la existencia. Así, el estilo de vida no se hereda ni se impone desde fuera, se crea activamente en función de cómo el niño percibe su posición en la familia, sus capacidades, limitaciones y la respuesta de los otros. De ahí que Adler subraye el carácter teleológico de la conducta humana, no actuamos solo por lo que fuimos, sino por lo que aspiramos a ser. Finalidad y sentido de vida. La idea de finalidad en Adler es clave para entender su alejamiento del determinismo psicoanalítico. Mientras Freud explicaba los actos humanos como efectos de causas pasadas, traumas, pulsiones reprimidas, conflictos infantiles, Adler proponía una causalidad finalista, todo comportamiento tiene un propósito, consciente o inconsciente, orientado hacia una meta de sentido que el individuo ha construido. Esta meta puede ser sana, como la búsqueda de superación o contribución social, o distorsionada, como el deseo de poder, dominio o compensación narcisista. En ambos casos, lo central es que la conducta tiene un para qué, no solo un por qué. Este enfoque no niega la influencia del pasado, pero lo relativiza en función del proyecto de vida del sujeto. Un niño que ha sufrido humillaciones o rechazo puede, por ejemplo, desarrollar una meta de demostrar su valía a toda costa. Esta meta puede impulsarlo al éxito, pero también encerrarlo en una constante necesidad de validación. Desde esta perspectiva, los síntomas neuróticos no son simplemente fallas o patologías, sino formas erróneas de alcanzar una meta de vida cuando el estilo de vida está distorsionado por el miedo, la comparación o el sentimiento de inferioridad. El rechazo del determinismo biológico. Uno de los gestos más significativos de Adler fue su rechazo al determinismo biológico propuesto por Freud y por ciertas corrientes médicas de su tiempo. Aunque Adler comenzó su carrera interesado en la influencia de los órganos defectuosos sobre la psique, como lo muestra su obra Estudio sobre la inferioridad de los órganos, pronto abandonó esa explicación para centrarse en cómo el individuo interpreta esas limitaciones. Lo importante no es tanto el defecto físico o la desventaja real, sino el significado que la persona le otorga. De esta forma, el complejo de inferioridad no surge de una causa objetiva, sino de una construcción subjetiva en el marco de un estilo de vida que dramatiza, niega o sobredimensiona una carencia. Al rechazar el determinismo biológico, Adler también se distancia del fatalismo psíquico. Para él, la personalidad no está fijada de una vez y para siempre, ni por la genética ni por la infancia. Siempre existe la posibilidad de reinterpretar el pasado, de modificar el estilo de vida y de reorientar la meta de vida hacia fines más cooperativos y saludables. Esta visión hace de la psicología individual una psicología optimista y transformadora, en la que el cambio personal es posible si se reconoce el propio rol activo en la construcción del problema. El entorno social y el Gemeinschaftsgefühl. Otro de los aspectos más originales y potentes del pensamiento de Adler es su concepción del ser humano como un ser social por naturaleza. Para él, no hay individuo aislado, toda persona está inserta en una red de relaciones que moldea sus valores, aspiraciones y comportamientos. Desde la infancia, el entorno familiar es el primer escenario donde se construye el sentimiento de valía o de inferioridad. La posición del niño dentro del sistema familiar, hijo mayor, del medio, menor, único, así como la calidad de los vínculos con los padres, hermanos y cuidadores, influye profundamente en la formación del estilo de vida. Pero más allá de la familia, Adler introduce un concepto central, el sentimiento de comunidad o Gemeinschaftsgefühl.
Este término, difícil de traducir con precisión, alude a una actitud emocional de pertenencia, solidaridad y compromiso con los demás. Para Adler, una vida sana y plena solo es posible si el individuo desarrolla este sentimiento, la capacidad de sentir que uno forma parte de un todo, que puede cooperar, aportar y confiar en los otros. Cuando este sentimiento está ausente o es débil, el individuo se vuelve egocéntrico, competitivo, hostil o retraído, y sufre más intensamente el complejo de inferioridad. De hecho, Adler afirmaba que toda neurosis es una expresión de una falta de Gemeinschaftsgefühl. El neurótico, al no sentirse parte del grupo humano, se encierra en un mundo imaginario donde busca sentirse superior o se refugia en la queja y la evitación. La tarea del psicoterapeuta, entonces, no es solo aliviar los síntomas, sino reconstruir la conexión del paciente con la vida comunitaria, ayudarlo a encontrar un lugar donde pueda contribuir con sentido. Esta orientación ética y social distingue radicalmente a la psicología individual. Adler no solo pensó en términos clínicos, sino también educativos y culturales. Sostenía que una sociedad saludable necesita fomentar en sus ciudadanos el sentido de cooperación, de responsabilidad y de propósito. De ahí su interés en la educación infantil, en la reforma pedagógica y en la prevención del sufrimiento psíquico desde la infancia. Conclusión del apartado. Los fundamentos de la psicología individual representan una revolución silenciosa dentro del campo de la psicología. Adler ofrece una mirada integral del ser humano como unidad indivisible, orientada hacia un fin, profundamente moldeada por el entorno social y, sobre todo, capaz de cambiar. En este marco, el complejo de inferioridad no es una patología aislada, sino una manifestación de un estilo de vida desviado por metas equivocadas o por un débil sentido de comunidad. Comprender estos fundamentos nos permitirá, en los próximos apartados, analizar con mayor claridad cómo se forma, se expresa y se puede superar este complejo que tanto condiciona la existencia. El complejo de inferioridad, definición y dinámica. El complejo de inferioridad es, sin lugar a dudas, uno de los conceptos más influyentes de la obra de Alfred Adler y una de las contribuciones más originales a la psicología del siglo XX. Su formulación permitió una comprensión más rica de la autoestima, de los sentimientos de insuficiencia personal y de las motivaciones profundas que impulsan la conducta humana. Sin embargo, para captar su verdadera importancia, es esencial diferenciar entre el sentimiento de inferioridad, que forma parte de toda experiencia humana, y el complejo de inferioridad, que implica una estructura defensiva, rígida y patológica. ¿Qué es el sentimiento de inferioridad? Adler parte de una observación fundamental: todos los seres humanos, desde su nacimiento, experimentan en algún grado un sentimiento de inferioridad. Esta vivencia surge de la confrontación con la realidad del mundo. Somos pequeños, débiles, dependientes, ignorantes, limitados frente a los demás y frente a las exigencias de la vida. Este sentimiento, lejos de ser patológico en sí mismo, es una condición normal, universal y necesaria. Se trata de un motor del desarrollo, ya que impulsa al individuo a superarse, a crecer, a adquirir habilidades y a buscar su lugar en el mundo. En este sentido, el sentimiento de inferioridad puede entenderse como una conciencia realista de nuestras limitaciones. Nos permite reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos aprender, mejorar, vincularnos con otros. Su función es estimular el esfuerzo compensatorio, es decir, la tendencia creativa del ser humano a superar sus deficiencias, a encontrar soluciones, a trazarse metas. Esta dinámica puede observarse desde la infancia. Un niño que se siente menos capaz en algún área, suele esforzarse por mejorar en ella o buscar un campo alternativo donde destacar. Así se forma el estilo de vida compensatorio, propio y singular. ¿Qué es el complejo de inferioridad? El problema surge cuando este sentimiento, en lugar de generar esfuerzo y creatividad, se convierte en una estructura rígida y dolorosa, cargada de emociones negativas, como la vergüenza, la culpa, la resignación o el resentimiento. Es entonces cuando hablamos de complejo de inferioridad. Adler define este complejo como una forma exagerada, persistente y distorsionada del sentimiento de inferioridad, en la que el individuo se identifica con su insuficiencia y desarrolla un estilo de vida marcado por la evitación, la autoanulación o, paradójicamente, por la compensación arrogante. Mientras el sentimiento de inferioridad puede ser un motor positivo, el complejo de inferioridad paraliza o distorsiona el desarrollo.
La persona atrapada en este complejo no busca superarse de forma creativa, sino que vive su vida a través del filtro de su deficiencia imaginada. Todo lo interpreta como prueba de su inadecuación, como una amenaza a su valor. Esta sensación puede nacer de múltiples fuentes: la sobreprotección familiar, la comparación constante con otros, el fracaso escolar, la humillación social, el rechazo, las limitaciones físicas o cualquier experiencia que haya erosionado la autoimagen. Adler señala que muchas personas no se atreven a actuar, no porque les falte capacidad, sino porque creen que no valen lo suficiente, que no merecen el éxito o que el error confirmará su inferioridad. Esta autoimagen negativa se convierte en una profecía autocumplida, que refuerza el círculo vicioso del complejo. Además, puede adoptar distintas máscaras: la pasividad, la dependencia, la agresividad, la vanidad excesiva, el narcisismo o incluso el deseo patológico de dominar a los demás. Todas estas actitudes tienen una raíz común: la necesidad de ocultar la propia inseguridad. Diferencia entre sentimiento y complejo de inferioridad. La diferencia clave entre el sentimiento de inferioridad y el complejo de inferioridad reside en su intensidad, duración, interpretación y función. Mientras el sentimiento es transitorio, realista y movilizador, el complejo es persistente, desproporcionado y limitante. Además, el sentimiento parte del reconocimiento de una realidad objetiva: aún no sé lo suficiente, necesito aprender, mientras que el complejo se basa en una convicción subjetiva y globalizante: soy un fracaso. Nunca seré suficiente. Otra diferencia esencial es la relación con el proyecto de vida. El sentimiento impulsa hacia una meta de crecimiento, mientras que el complejo de inferioridad bloquea o deforma esa meta. La persona puede entonces fijarse objetivos inalcanzables, vivir comparándose con los demás o refugiarse en la queja y la victimización. En todos los casos, la inferioridad percibida se convierte en el eje alrededor del cual gira toda su personalidad. Ejemplos clínicos y biográficos. Adler documentó numerosos casos en los que el complejo de inferioridad se manifestaba de maneras diversas. Un ejemplo típico es el del niño sobreprotegido, que no desarrolla recursos propios porque sus cuidadores lo resuelven todo por él. Más adelante, ese niño puede sentirse incapaz ante los desafíos reales y desarrollar una imagen de sí mismo como débil o torpe. Otro caso frecuente es el del niño comparado constantemente con un hermano mayor más exitoso. Esa comparación sistemática puede generar resentimiento y la necesidad de sobresalir a cualquier precio, lo que puede derivar tanto en un perfeccionismo extremo como en una actitud rebelde o antisocial. Un ejemplo biográfico ilustrativo puede encontrarse en Napoleón Bonaparte, quien, según muchos análisis psicológicos, habría compensado su baja estatura con una necesidad desmesurada de poder y control. Otro caso paradigmático es el de Charles Darwin, quien durante su juventud fue considerado mediocre y poco brillante por sus profesores. Sin embargo, transformó sus dudas en un impulso investigativo y perseverante que lo llevó a formular una de las teorías más influyentes de la historia de la ciencia. La diferencia entre ambos casos reside en la forma en que cada uno procesó su sentimiento de inferioridad, como un obstáculo paralizante o como una fuente de energía creativa. Relación con la autoestima y el sentimiento de insuficiencia. El complejo de inferioridad está estrechamente vinculado con la autoestima. Mientras la autoestima sana se basa en el reconocimiento de los propios límites y potencialidades, el complejo distorsiona la imagen del yo, haciendo que la persona se sienta intrínsecamente deficiente, aunque los hechos demuestren lo contrario. La persona con este complejo no logra integrar sus logros como fuente de seguridad, ni puede aceptar sus errores sin sentirse desvalorizada. Su valía depende constantemente de la mirada del otro, y esa dependencia refuerza la sensación de insuficiencia. La baja autoestima alimenta el complejo, y a su vez, el complejo impide que la autoestima se recupere. Esto genera un círculo vicioso: cuanto más se siente inferior, más busca validación externa, y cuanto más depende de esa validación, más frágil se vuelve su identidad. Además, muchas veces estas personas desarrollan estrategias defensivas, se vuelven hipercríticos, se autoexigen en exceso, evitan los desafíos o se rodean de personas que refuercen su rol de víctima. Todo ello contribuye a mantener viva la creencia de que no soy suficiente. Este sentimiento de insuficiencia también tiene un fuerte componente emocional. No es solo una idea errónea, sino una experiencia interna de vergüenza, humillación o desesperanza.
Por eso, no basta con corregir racionalmente el pensamiento, es necesario reconstruir desde la base el sentido de valor personal. Adler consideraba que este proceso solo es posible cuando se fortalece el Gemeinschaftsgefühl, es decir, el sentimiento de que uno puede pertenecer, contribuir y ser valorado como parte de una comunidad. El complejo de inferioridad no es un defecto del carácter ni una debilidad individual. Es una estructura defensiva que surge cuando el sentimiento de inferioridad, normal y necesario, se cristaliza en una convicción limitante sobre el propio valor. Esta convicción no es innata, sino aprendida y reforzada por el entorno. Su superación no depende solo de tener éxito, sino de transformar la relación con uno mismo, con los demás y con la meta de vida. Como veremos en los siguientes apartados, el trabajo terapéutico, educativo y ético propuesto por Adler tiene como objetivo ayudar al individuo a salir de este círculo vicioso y desarrollar una vida más libre, cooperativa y significativa. El impulso de superación y la compensación. El complejo de inferioridad, tal como lo formula Alfred Adler, no puede comprenderse en profundidad sin considerar su contracara dinámica, el impulso de superación. Para Adler, el ser humano no es un ente pasivo determinado por sus instintos, como pensaba Freud, sino una criatura activa, creativa y teleológica, es decir, orientada hacia fines. Este impulso hacia adelante no es una mera reacción mecánica, sino una fuerza vital estructurante que brota precisamente de la conciencia de la propia insuficiencia. La voluntad de poder y el impulso hacia la perfección. Adler sostiene que todo ser humano posee una tendencia natural hacia la perfección, a la que llama también voluntad de poder o tendencia a la superioridad. Este concepto no debe confundirse con una búsqueda egocéntrica de dominio sobre los demás. En su sentido original, esta voluntad representa la aspiración individual a convertirse en una versión más plena, integrada y eficaz de sí mismo. Es una fuerza interior que empuja a trascender los límites, a desarrollarse, a afirmarse en el mundo. Este impulso surge, paradójicamente, a partir del sentimiento de inferioridad. Es decir, la conciencia de nuestras limitaciones no nos condena a la pasividad, sino que puede convertirse en el motor del crecimiento. De hecho, cuanto más aguda es esta conciencia, si es saludable, mayor puede ser el impulso a superarse. En otras palabras, el ser humano se desarrolla no a pesar de sus carencias, sino gracias a ellas. La voluntad de poder adleriana tiene un sentido existencial, es el esfuerzo por construir una vida con dirección, sentido y valor personal. Se manifiesta en múltiples formas, el deseo de aprender, de superar dificultades, de adquirir habilidades, de mejorar las relaciones, de aportar algo al mundo. A diferencia de Nietzsche, que concebía la voluntad de poder como una fuerza metafísica impersonal, Adler la interpreta psicológicamente, como el esfuerzo personal por afirmar la valía propia en un contexto social. Compensación positiva y sobrecompensación. Cuando el sentimiento de inferioridad se procesa de forma saludable, genera una compensación positiva. Esta se traduce en esfuerzos creativos, perseverancia, cooperación, autoformación y orientación hacia metas significativas. En estos casos, la persona no niega su fragilidad, sino que la integra como parte de su experiencia vital y la convierte en un punto de partida para su crecimiento. La superación no es aquí una máscara, sino una transformación auténtica. Sin embargo, cuando el sentimiento de inferioridad es profundo, crónico o se vive como vergonzoso e inaceptable, puede generar una sobrecompensación. Este mecanismo defensivo da lugar al complejo de superioridad, que no es más que la otra cara del complejo de inferioridad. Aquí, el individuo reacciona a su sentimiento de minusvalía con una actitud de arrogancia, narcisismo, necesidad de destacar, humillar o dominar a otros. El orgullo exagerado, la grandiosidad, la crítica constante a los demás o la idealización de sí mismo no son signos de confianza genuina, sino estrategias para ocultar la inseguridad interior. Adler fue uno de los primeros en señalar que muchas conductas consideradas socialmente exitosas, como la ambición desmedida, la búsqueda obsesiva de reconocimiento, la agresividad competitiva o el desprecio por los demás, pueden ser síntomas de un complejo de inferioridad camuflado. En estos casos, la persona no se supera realmente, sino que crea una imagen falsa de sí misma para evitar el contacto con su fragilidad.
Este mecanismo también puede observarse en lo que Adler llamó neurosis de meta imposible, en la cual el individuo se fija objetivos tan altos o tan vagamente definidos que nunca los alcanza, lo que le permite justificar su fracaso perpetuo y reforzar su convicción de que el mundo le debe algo. En cambio, la compensación positiva parte de la aceptación de los propios límites y la confianza en la capacidad de desarrollarse dentro de ellos. Aquí, la superación no se basa en negar la inferioridad, sino en integrarla y convertirla en fuente de sabiduría, empatía y fortaleza. Adler subraya que muchas personas que logran grandes cosas en el arte, la ciencia, la medicina, la educación, lo hacen no porque se sintieran superiores desde siempre, sino porque convirtieron su debilidad en vocación, su herida en camino. El esfuerzo creativo como vía de superación. El concepto clave que permite pasar del complejo de inferioridad a la compensación saludable es el esfuerzo creativo. Esta noción implica que el ser humano no está determinado ni por su biología, ni por su pasado, ni por sus circunstancias sociales. Aunque todos esos factores influyen, lo decisivo es cómo interpreta y responde el individuo a su situación. Esa respuesta no está predeterminada, requiere una elección consciente, una actitud, una decisión vital. El esfuerzo creativo es la fuerza organizadora que da sentido a la vida, que transforma las experiencias en proyectos, que convierte las debilidades en motivaciones y que define el estilo de vida único de cada persona. Es también el fundamento del crecimiento personal, de la resiliencia y de la libertad. En vez de reaccionar de forma mecánica ante el entorno, el sujeto que despliega su esfuerzo creativo inventa nuevas posibilidades de ser. No se conforma con sobrevivir, quiere vivir con propósito. Este esfuerzo no es solitario, está vinculado al desarrollo del Gemeinschaftsgefühl o sentimiento de comunidad. Para Adler, la superación individual no puede estar separada del compromiso social. Una persona que supera su complejo no lo hace para aplastar a los demás, sino para servir mejor, cooperar y encontrar su lugar en el mundo sin necesidad de competir por la superioridad. En este sentido, la verdadera superación implica un cambio ético y relacional, dejar de pensar en términos de yo contra los otros y empezar a pensar en términos de yo con los otros. Aplicaciones clínicas y pedagógicas. Desde una perspectiva clínica, la labor del terapeuta adleriano consiste en ayudar al paciente a reconocer su sentimiento de inferioridad, desactivar sus sobrecompensaciones y estimular su esfuerzo creativo. No se trata de curar una patología, sino de acompañar un proceso de reinvención personal. Para ello, es clave reconstruir la narrativa vital del paciente, descubrir el estilo de vida que ha adoptado y mostrarle que puede elegir otro camino. En el ámbito educativo, esta concepción tiene implicaciones profundas. En lugar de centrarse solo en el rendimiento, el educador adleriano se interesa por cómo el alumno se percibe a sí mismo, cómo interpreta sus errores, cómo compensa sus dificultades. El objetivo no es formar niños perfectos, sino personas conscientes de su valor, capaces de colaborar, aprender y superarse sin necesidad de ocultar sus limitaciones. La superación del complejo de inferioridad no consiste en negar nuestras limitaciones, ni en compensarlas con arrogancia, sino en integrarlas dentro de un proyecto de vida creativo, cooperativo y ético. El impulso hacia la perfección no es patológico cuando se orienta hacia el crecimiento auténtico y el servicio a los demás. La voluntad de poder no es dominio sobre el otro, sino poder sobre uno mismo, poder para dar, para amar, para construir. En este horizonte, el complejo de inferioridad deja de ser una condena y se convierte en una oportunidad para desplegar la fuerza más profunda del ser humano. Su capacidad de transformarse a sí mismo y de dar sentido a su existencia. Inferioridad orgánica y psicológica. El complejo de inferioridad, tal como lo concibe Alfred Adler, no surge en el vacío. Tiene raíces tanto orgánicas como psicológicas y se forma a partir de una interacción compleja entre factores biológicos, experiencias tempranas y entorno social. Comprender este origen múltiple permite desactivar la idea de que el sentimiento de inferioridad es simplemente una debilidad de carácter, revelando su carácter estructural en la formación de la personalidad. Trastornos físicos y su impacto psicológico. Adler fue pionero en destacar la relación entre el cuerpo y la psique. Su interés en la inferioridad orgánica proviene en parte de su propia biografía. En su infancia padeció raquitismo, neumonía grave y una parálisis temporal. Experiencias que lo confrontaron con sus limitaciones físicas desde muy pequeño.
Estas vivencias lo llevaron a observar cómo ciertos déficits corporales pueden producir sentimientos de desventaja, sobre todo si el entorno social los acentúa. En su teoría, la inferioridad orgánica se refiere a cualquier debilidad física congénita o adquirida, problemas de visión, dificultades motoras, trastornos del lenguaje, enfermedades crónicas, etc., que, al ser percibida como una deficiencia en comparación con los demás, puede generar un sentimiento de insuficiencia. Esta experiencia puede desembocar en un complejo de inferioridad si la persona no encuentra formas saludables de compensar o si es expuesta a humillación, burla o exclusión. Es importante aclarar que Adler no consideraba estas debilidades como destino. Lo esencial no es la inferioridad en sí, sino la interpretación psicológica que el individuo hace de ella. Hay quienes, enfrentados a un cuerpo limitado, desarrollan una fuerza de voluntad extraordinaria, una sensibilidad profunda o una capacidad de empatía superior. Otros, en cambio, pueden retraerse, volverse hostiles, cínicos o narcisistas. La clave está en el esfuerzo creativo de adaptación y compensación. ¿Cómo se forma un complejo a partir de experiencias tempranas? Adler subraya que el sentimiento de inferioridad se consolida tempranamente, en la niñez, cuando el yo aún está en formación y es sumamente sensible a la mirada ajena. Las experiencias de impotencia, fracaso o comparación constante con hermanos, compañeros o modelos idealizados pueden erosionar la autoconfianza natural del niño. Por ejemplo, un niño que tropieza constantemente con las expectativas de sus padres porque no eres como tu hermano, eso no es suficiente, no seas tan torpe puede comenzar a percibirse como incapaz. Si no recibe apoyo afectivo ni oportunidades de éxito adaptadas a sus capacidades, esa autopercepción puede cristalizarse en un complejo de inferioridad. Lo mismo ocurre si se le sobreprotege, impidiéndole experimentar desafíos y aprender de sus errores. En ese caso, crecerá con la convicción de que no puede valerse por sí mismo. Adler insistía en que el complejo de inferioridad no se instala por el hecho de fallar, sino por el significado emocional que se le atribuye al fallo. Un entorno afectivo que transforma cada error en fracaso moral o cada diferencia en defecto, siembra las semillas de una personalidad insegura, que tiende a disfrazar sus carencias en vez de integrarlas y superarlas. Este proceso puede generar lo que Adler llama un estilo de vida defensivo, en el cual la persona evita riesgos, rechaza la crítica, depende excesivamente del reconocimiento externo o desarrolla fantasías de grandeza como consuelo. Tales estilos, si no se hacen conscientes, condicionan toda la trayectoria vital del individuo. Influencia del entorno familiar y escolar. El entorno familiar es el primer espacio donde el niño elabora su sentido de valía personal. Aquí se definen las jerarquías afectivas, se aprenden los roles, se refuerzan o debilitan las creencias sobre el yo. Adler identificó varios factores familiares que contribuyen al desarrollo de un complejo de inferioridad. Sobreprotección, impide al niño desarrollar confianza en sus capacidades. Genera dependencia, miedo al error y desconfianza en el mundo exterior. Negligencia o rechazo, transmite al niño la idea de que no es digno de atención, amor o respeto. Favorece la desvalorización crónica. Comparación entre hermanos. Cuando un niño es sistemáticamente comparado y desfavorecido frente a sus hermanos, puede adoptar un rol inferiorizado que luego traslada a otros contextos. Estilo autoritario o perfeccionista de los padres, impone estándares inalcanzables, produce ansiedad por el rendimiento y puede inducir a la evitación o la rebeldía defensiva. El entorno escolar también desempeña un papel crucial. Una escuela centrada exclusivamente en la competencia, la nota y la obediencia puede ser un campo fértil para la construcción de complejos. Si el niño no recibe reconocimiento por sus esfuerzos, si es ridiculizado por sus errores o excluido de los grupos, desarrollará una imagen de sí mismo como menos que los demás. Por el contrario, una educación que promueve la cooperación, el aprendizaje significativo, la autoexpresión y el respeto por la diferencia ayuda a construir una personalidad segura, en la que la inferioridad no se vive como estigma, sino como parte del proceso de crecimiento. La inferioridad puede tener una base orgánica, pero su transformación en complejo depende sobre todo de cómo se vive y se interpreta. Las experiencias tempranas, el estilo de crianza y la cultura escolar son determinantes en la construcción de la autoestima y el sentimiento de valor personal.
La prevención del complejo de inferioridad comienza, entonces, en el modo en que tratamos a los niños, con empatía, con realismo, con aliento y con confianza en su capacidad de crecer a partir de sus límites. Adler nos invita a mirar la inferioridad no como un defecto que hay que erradicar, sino como una realidad humana inevitable que, bien gestionada, puede convertirse en motor de desarrollo, fuente de sabiduría y base de solidaridad. El complejo de inferioridad en la vida social y cultural. Aunque el complejo de inferioridad es una experiencia subjetiva, sus efectos se extienden más allá del individuo. Según Alfred Adler, la psicología individual solo puede comprenderse en un contexto social, porque todo ser humano se construye en relación con los otros. Por ello, los complejos no son simplemente fenómenos clínicos, sino estructuras que afectan profundamente el tejido social, cultural y político. Las formas en que una sociedad estructura la competencia, el reconocimiento y el poder pueden estimular o atenuar el sentimiento de inferioridad en sus miembros. Manifestaciones en el trabajo, las relaciones y la política. En el ámbito del trabajo, el complejo de inferioridad se manifiesta con frecuencia como perfeccionismo excesivo, autoexigencia paralizante o necesidad constante de validación externa. El trabajador que duda de su valía tiende a sobrecompensar con hiperactividad, dependencia del elogio o incluso desprecio por sus compañeros. Las culturas laborales que enfatizan únicamente el rendimiento, los logros medibles y la competitividad sin límites alimentan estas dinámicas inseguras, fomentando entornos de estrés, desconfianza y burnout. En las relaciones afectivas, el complejo puede adoptar dos caras. Por un lado, la sumisión, el miedo al abandono y la dependencia emocional. Por otro, el control, la manipulación o el rechazo del compromiso como defensa ante el miedo a no ser suficiente. En ambos casos, la inferioridad actúa como una barrera para el amor genuino, ya que impide mostrarse con autenticidad, reconocer los propios límites y confiar en el afecto del otro. En el ámbito político, el complejo de inferioridad colectivo puede manifestarse como autoritarismo, populismo, xenofobia o culto a líderes fuertes. Cuando una comunidad, una clase o una nación se siente humillada, atrasada o amenazada, tiende a compensar con narrativas de grandeza, orgullo nacionalista o exclusión de los diferentes. El autoritarismo político, en muchas ocasiones, se alimenta de complejos colectivos no elaborados, que buscan afirmarse negando o destruyendo al otro. Adler fue uno de los primeros psicólogos en denunciar los peligros del complejo de superioridad como máscara colectiva. Durante el auge de los fascismos europeos en los años 30, advirtió que muchas ideologías de supremacía racial, militar o cultural eran en realidad reacciones patológicas al sentimiento de inferioridad de masas enteras que se sentían desposeídas, frustradas o alienadas. Adler y la crítica al narcisismo y al autoritarismo. Aunque Alfred Adler no usó el término narcisismo en el sentido clínico moderno, su descripción del complejo de superioridad anticipa muchas de las características que hoy asociamos con esa patología: egocentrismo, necesidad constante de admiración, desprecio por la crítica, manipulación emocional y ausencia de empatía. Para Adler, el narcisismo no es una expresión de autoestima sólida, sino una estrategia defensiva para ocultar un yo profundamente inseguro. En este sentido, el narcisismo puede verse como una máscara de perfección fabricada para no enfrentar el dolor del sentimiento de insuficiencia. Por ello, su propuesta terapéutica no busca destruir el narcisismo directamente, sino reconectar al sujeto con su humanidad común, sus límites reales y su capacidad de cooperación. En el plano político, Adler fue muy crítico con las formas autoritarias de organización social. Sostenía que el autoritarismo no solo oprime desde fuera, sino que también resuena con estructuras psíquicas internas, especialmente con personas educadas bajo el miedo, la vergüenza o la humillación. Los individuos que no han logrado elaborar sus sentimientos de inferioridad pueden buscar líderes fuertes que los protejan, los representen o los salven de su propia vulnerabilidad. Este análisis cobra especial relevancia en contextos donde el mérito se mide exclusivamente por el éxito visible y donde los fracasos se leen como prueba de inferioridad esencial. Una cultura que adora el éxito sin compasión ni autoconocimiento está abonando el terreno para líderes narcisistas, seguidores dependientes y vínculos sociales marcados por la envidia, la competencia destructiva y el resentimiento. Relación con las dinámicas sociales contemporáneas.
La sociedad contemporánea ofrece múltiples ejemplos de cómo el complejo de inferioridad se expresa de manera masiva, estructural y simbólica. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en un escenario privilegiado para la comparación constante, donde las personas tienden a mostrar solo versiones idealizadas de sí mismas. Esta dinámica puede reforzar en muchos usuarios la sensación de no estar a la altura, de ser menos que los demás o de necesitar sobrecompensar con logros, estética, opiniones extremas o exhibicionismo. El capitalismo contemporáneo también potencia formas sutiles de inferiorización, el consumo como afirmación de valor, la precariedad laboral como indicio de inutilidad personal. La presión por destacar como única forma de existir socialmente. En este contexto, el individuo se siente forzado a demostrar constantemente que merece un lugar, lo cual intensifica la ansiedad, la hipercompetencia y el narcisismo defensivo. Además, los discursos de autoayuda, aunque en apariencia positivos, a menudo contienen mensajes encubiertos que refuerzan el complejo: si no triunfas es porque no lo has deseado lo suficiente, puedes ser quien quieras ser. El fracaso es culpa tuya. Este tipo de frases, lejos de empoderar, pueden aumentar la culpa y el autojuicio, al no reconocer que el contexto social, económico y emocional también influye profundamente en nuestras posibilidades. Frente a todo esto, la psicología adleriana propone una visión alternativa, una cultura basada en la cooperación, la empatía, el sentido comunitario y el reconocimiento de la vulnerabilidad como rasgo compartido. En lugar de ocultar nuestras carencias, podemos aprender a vivir con ellas de forma creativa, solidaria y realista. El objetivo no es construir individuos perfectos, sino sujetos conscientes de su dignidad, capaces de aportar desde su singularidad, sin necesidad de dominar o aparentar. El complejo de inferioridad no es solo una patología individual, sino una estructura que atraviesa las relaciones sociales, las instituciones y las culturas enteras. Comprender sus formas de manifestación en el trabajo, en la política o en el amor nos permite desenmascarar muchas dinámicas tóxicas normalizadas. La propuesta de Adler no consiste en eliminar la inferioridad, sino en reconciliarnos con ella, transformarla y orientarla hacia un proyecto de vida significativo y compartido. En una época marcada por la competencia sin tregua y el miedo al fracaso, su mensaje ético sigue siendo profundamente liberador. Educación, prevención y terapia adleriana. La psicología individual de Alfred Adler no fue concebida solo como una teoría para comprender al individuo, sino como una filosofía práctica orientada a transformar la vida social. Para Adler, la raíz de muchos problemas psicológicos, incluido el complejo de inferioridad, reside en la forma en que se cría, educa y se relaciona una persona dentro de su comunidad. Por eso, sus propuestas terapéuticas y educativas tienen un carácter profundamente preventivo, cooperativo y ético. En este marco, el objetivo último no es simplemente curar al individuo, sino desarrollar en él un sentimiento de pertenencia, dignidad y responsabilidad social. Enfoque adleriano en la educación, cooperación y aliento. A diferencia de otros modelos educativos centrados en la disciplina, el castigo o la excelencia competitiva, Adler propuso una educación fundada en dos principios esenciales: la cooperación y el aliento. El niño no es un ser defectuoso que debe ser corregido, sino un ser en desarrollo que busca orientarse en el mundo y construir una imagen de sí mismo. El papel del educador, entonces, no es imponer, sino acompañar y fomentar la confianza. Uno de los aportes más innovadores de Adler fue su insistencia en que el estilo educativo influye decisivamente en la construcción del yo. Una pedagogía basada en la comparación, la humillación o la sobreprotección no solo frustra el aprendizaje, sino que debilita la autoestima, fortalece el miedo al fracaso y favorece la aparición del complejo de inferioridad. En cambio, una educación basada en el respeto mutuo, la escucha activa y el estímulo genuino, genera niños capaces de experimentar el error como parte natural del crecimiento y no como una evidencia de su incapacidad. En su trabajo clínico y comunitario, Adler desarrolló técnicas prácticas para la educación democrática, como las reuniones de clase en las escuelas, la asignación de responsabilidades compartidas y la resolución de conflictos mediante el diálogo. En todas estas prácticas subyace una idea clave: el sentimiento de pertenencia es la base de la seguridad emocional. Métodos terapéuticos para tratar el complejo. Adler también fue uno de los pioneros en desarrollar una forma de psicoterapia centrada en el sentido vital del individuo y su inserción social.
A diferencia de Freud, que enfatizaba el análisis de las pulsiones inconscientes, Adler enfocaba su intervención en el presente, las metas conscientes y el estilo de vida del paciente. El trabajo terapéutico adleriano parte del reconocimiento de que todo comportamiento, incluso el más problemático, tiene un propósito subjetivo, aunque éste sea desadaptativo. En el caso del complejo de inferioridad, la persona adopta creencias, actitudes o conductas que le permiten evitar el dolor de sentirse menos. Puede, por ejemplo, volverse hipercompetitiva, retraída, sumisa o arrogante, según la estrategia que haya aprendido para proteger su autoestima. La función del terapeuta no es confrontar directamente estos comportamientos, sino ayudar al paciente a descubrir sus metas ocultas, sus creencias limitantes y su narrativa personal. Al hacer consciente su estilo de vida, el paciente puede comenzar a reformularlo, eligiendo caminos más coherentes con sus valores auténticos y menos condicionados por la necesidad de compensar una supuesta inferioridad. Entre las técnicas terapéuticas adlerianas se destacan el análisis del estilo de vida, mediante el diálogo sobre la infancia, las figuras parentales, las experiencias escolares y las metas personales. El uso del aliento, entendido como una forma activa de fortalecer la confianza y la autodeterminación del paciente. La clarificación de las metas conscientes e inconscientes, para desactivar aquellas que perpetúan la autodevaluación. La reintegración del individuo en la vida comunitaria, promoviendo vínculos sanos, participación activa y sentido de utilidad. La psicoterapia adleriana, por tanto, no se limita al tratamiento de síntomas, sino que busca reeducar la actitud del sujeto hacia sí mismo, los demás y el mundo. Es una psicoterapia del sentido, del coraje y de la responsabilidad social. La meta, fomentar un sentimiento de comunidad. Uno de los conceptos centrales en el pensamiento de Adler es el de Gemeinschaftsgefühl, generalmente traducido como sentimiento de comunidad o sentimiento social. Este no se refiere a una adaptación superficial a las normas del grupo, sino a una disposición afectiva profunda hacia la cooperación, la empatía y el compromiso con el bienestar común. Para Adler, la salud psicológica no se define solo por la ausencia de síntomas, sino por la capacidad del individuo de sentirse parte activa de la vida social. Contribuir desde su singularidad y reconocer el valor del otro sin caer en la competencia destructiva. El complejo de inferioridad, en cambio, encierra al individuo en un mundo egocéntrico, comparativo y solitario, donde toda acción está teñida por el miedo al juicio y la búsqueda de validación. El Gemeinschaftsgefühl no se impone ni se enseña como una lección moral. Se cultiva, según Adler, desde la infancia, mediante experiencias de cooperación, respeto mutuo, confianza en el adulto y oportunidad de contribuir. Cuando un niño se siente escuchado, valorado y útil, desarrolla una visión positiva de sí mismo y de los demás. Y esa es la mejor vacuna contra el complejo de inferioridad. Incluso en la terapia adulta, el objetivo no es simplemente eliminar el sufrimiento, sino reconectar al paciente con su capacidad de aportar a una comunidad, desde su historia única, con sus virtudes y sus límites. La superación del complejo pasa, así, por una transformación del narcisismo defensivo en responsabilidad creativa. La propuesta educativa y terapéutica de Adler es profundamente humanista y revolucionaria, no sanar al individuo para que se adapte a un mundo competitivo, sino sanar el vínculo entre el individuo y el mundo. Frente a una sociedad que fomenta la comparación constante, la sobreexigencia y la soledad afectiva, Adler propone una cultura del aliento, la cooperación y la pertenencia. La clave para prevenir y transformar el complejo de inferioridad no está en exigir más, sino en acompañar mejor, con empatía, con respeto y con confianza en el potencial creativo del ser humano.